En Otavalo los llamamos cachos, pero su nombre común es escarabajo. Científicamente se los denomina coleópteros, y en el mundo existen más de 370.000 clases. En nuestro medio la gente conoce a los fianchos, yiguals, cachos blancos, verdes, negros y los rojos, que son más grandes. A todos estos se los usa como alimento. Aunque ahora es muy fácil comprar cachos fritos a las caseritas en las esquinas de la ciudad, cuando es temporada, nosotros quisimos aventurarnos y fuimos a recolectarlos en el campo. Desde muy temprano fuimos a la casa de Elvia, una amiga quichua que vive en la comunidad de Agato Alto. Ella es hoy nuestra guía para llegar al lugar exacto donde vamos a recolectar los sabrosos cachos en esta madrugada. Los cachos salen de la tierra por pocos minutos, solo para buscar pareja. Reproducirse es su fin. Para esto, los escarabajos emanan un fuerte olor, pues así pueden encontrarse el macho y la hembra que formarán una pareja. Su salida solo dura un máximo de 20 minutos. Pasado este tiempo, los cachos rápidamente vuelven a enterrarse bajo tierra, en especial las hembras, pues deben colocar sus huevos en un lugar seguro, donde pueden nacer las larvas que con el paso del tiempo crecerán y se convertirán en adultos. Estos serán los cachos que saldrán el siguiente año. Regresamos a la casa de nuestra amiga, entusiasmadas con los cachos que pudimos capturar y con la idea de la deliciosa golosina que pronto comeríamos. Nos sorprendimos cuando nos dimos cuenta de que ninguna de nosotras sabía cómo prepararlos, tampoco nuestra guía. Elvia hizo memoria y recordó cómo sus abuelitos preparaban los cachos y se puso manos a la obra. Claro, nosotros ayudamos. Cuando yo tuve 5 años, mis padres me llevaron a las 4 de la mañana por arriba, pasando la quebrada, o sea, la hacienda. Salen los cachos cuando de día hace bastante sol y ya por la noche llueve, ahí salen los cachos, ya son, creo que para ellos son más calientes, ¿no? ¿Cuáles son más fáciles de conseguir? El blanco. ¿Y los rojos qué pasa? Los rojos no salen porque ellos salen en silencio. Cuando uno se mueve, ellos ya sienten y se meten adentro. Para preparar tenemos que sacar las alas, los pies, porque eso siempre se saca, porque no se come con eso, se atora. Y después velamos un platito y ponemos el agua con un poquito de sal para que se traguen el agua, para que sean más sabrosos. Le ponemos ajo, cebolla, condimentos y luego cocinamos. ¿Los fritamos? Mencionar los pasos necesarios para preparar cachos es sencillo, pero hacerlo como lo hacían las abuelitas en Tulpa es otra cosa. Prender el fuego es muy complicado. Pelarlos, lavarlos y freírlos, ¡uy! Casi los dejamos carbonizados a los pobres cachos. Los cachos se puede acompañar con los tostados, con mote o papas. Así, es más rico que la carne. Los insectos, entre ellos los cachos, son tanto o más nutritivos que la carne o el pescado. Es una importante fuente de proteínas, grasa, hierro,
calcio y zinc. Por ello, 1.400 especies de insectos se consumen en el mundo. En Gran Bretaña, Francia y Holanda ya existen criaderos de insectos para consumo humano. En estos lugares la gente ya está consumiendo barras de chocolate rellenas con grillos, barras de cereal con harina de insectos, nuggets de pollo con gusanos bañados en salsa agridulce. Nosotros tenemos que cuidar terrenos para que los cachos vuelvan a salir otra vez, para que vuelvan reproduciendo cada año más y más. Hay que cuidar, no hay que dañarle, y no hay que contaminar, no utilizar químicos. Los cachos solo salen una vez al año. Es una pena tener que esperar tanto tiempo para poder degustar nuevamente este tradicional alimento.